Sí, yo creo que hace falta y va a haber tiempo para conocer el informe. Sostengo que todavía no se ha leído el informe, que incluso por eso vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que se dé a conocer el informe, los anexos, de manera sencilla, pedagógica, para entender bien lo que sucedió, el contexto, los dos momentos, porque primero es la detención en Iguala y la desaparición y lamentablemente del asesinato de los jóvenes. Y participan policías, como se menciona en el informe, autoridades municipales, estatales, federales. Es una acción concertada y se logró con la investigación reconstruir los hechos. Por eso es falta de información o mala fe decir que es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto. Entonces, esa es una primera etapa, un hecho lamentable, porque nadie merece ser ultimado, asesinado, y menos por autoridades. Imagínense, 43 jóvenes es un crimen masivo. Y luego, lo segundo, que es también grave, en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad. Inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje. Y como lo mencioné ayer, antier, el mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón, de acuerdo a la versión pública.
y dada a conocer por la Fiscalía. Entonces, la comisión lleva a cabo todo este informe, se apoya en expertos nacionales, extranjeros, me presentan el informe con todos los anexos y como tenemos el compromiso, pero además es un asunto de justicia, tenemos el compromiso con los padres, tenemos el compromiso con el pueblo de México y no podemos ocultar un crimen de ninguna naturaleza, menos un asunto tan infame con todas sus implicaciones, hasta políticas. Comentaba yo de que la señora Clinton decía que si ella fuese mexicana no descansaría hasta conocer la verdad sobre lo sucedido en Ayotzinapa, con los jóvenes de Ayotzinapa. Imagínense un gobierno rehén de gobiernos extranjeros. Luego, el otro supuesto pretexto de que se tenía que ocultar la verdad porque se afectaban las instituciones. No. Las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud, cuando se dice la verdad. Que por no afectar al ejército, no, el ejército mexicano es una institución. Si unos oficiales, soldados, cometen delitos, no se puede culpar a toda la institución. Sí se afecta a la institución, sí se les protege. Si no se pone a disposición de las autoridades, si son ellos responsables. Pero si cometieron un delito y se pone a disposición de la autoridad, no pasa nada, la institución no se afecta. Y además, el Estado mismo, ¿cómo se va a estar pensando en proteger a autoridades municipales, a policías municipales, autoridades estatales? A nadie. Y tiene que ver también con una concepción que prevalecía, muy autoritaria, que todavía se manifiesta. Ve uno los medios de información, los articulistas, columnistas, y dice uno, qué bajo habíamos caído, cuánta inmoralidad, cuánta deshonestidad intelectual, por decirlo menos.
esto que vemos en el reportaje último, y además es para los jóvenes que estudian comunicación social, que estudian periodismo, es cosa de ver las portadas como se plantea aquí, de los medios de información, de los periódicos, al día siguiente de que Murillo Karam da a conocer la llamada verdad histórica. ¿No tendrán por ahí periódicos entonces? Muy distinto a lo que dieron a conocer antier o al día siguiente de que se da a conocer este informe. Lo opuesto. Un periodismo vergonzoso. Por eso no importa que sigan los ataques, las calumnias, porque están mostrando el cobre, está saliendo a flote, está emergiendo. Pues lo abominable. En este caso y en otros, sin duda, esto es lo que mejor demuestra el estado decadente en que estaba el sistema político mexicano. Por eso hay que continuar con el debate. Es bueno que salga todo. Y por tu pregunta, los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial. Todos los acusados tienen derecho a la defensa. Y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho. Es decir, Murillo podría acogerse a este criterio de oportunidad. Usted ha dicho que este es un asunto de Estado, el caso Ayotzinapa, para saber realmente qué pasó. ¿Podría ser esta figura? Sí, todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto pues de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar
espérenme, miren esta joya. Esto es una joya. Estos son los juncos, los dueños del periódico y todos los editorialistas, columnistas de ese periódico. Desde luego se salvan los trabajadores. Pero es una joya esto. Es para enmarcarlo. Silva Gerso, Aguayo, Denis, Carmen Aristegui, etcétera, etcétera, etcétera. Deberían de ofrecer disculpas y decir: ya no vamos a escribir en un periódico así, porque durante mucho tiempo engañaron de que eran independientes, mucha gente creyó en ellos. El que no presumía de objetividad, de profesionalismo, de independencia, pues que siga ahí. Ese no tiene problema. Pero los que manejaban un doble discurso, una doble moral, engañando a tanta gente, claro, por encima todos son libres y hay que garantizar el derecho a disentir, pero aquí estamos en una polémica. Al día siguiente y no publicó nada. Nada, al día siguiente del informe. Claro, aquí está, ¿no? Eso es lo que explica todo. Pues lo que explica su línea editorial, pues. El doble rasero. Inseguridad en fría inversión. Alerta a Estados Unidos. Nada más falso. Ayer dimos a conocer de que la inversión extranjera en México ha llegado a cantidades nunca vistas, récord. Pero no es un periódico objetivo, profesional, menos independiente, es un pasquín del conservadurismo. No se puede esperar otra cosa. Y todo esto ayuda mucho para que los jóvenes, incluso los hijos de los conservadores, si ya los papás no entienden razones, los hijos pueden, con todo esto, tener posturas distintas.
Ya lo he dicho, Simón Bolívar era hijo de hacendados, Francisco I. Madero, hijo de hacendados, Praxedis Guerrero, magonista, hijo de hacendados. Lo desheredaron a Praxedis. Era su familia de Guanajuato. Una vez llegó Praxedis a visitar a sus papás, sobre todo a su mamá, porque ya su papá no lo quería ni ver. Y una de las trabajadoras domésticas de la hacienda dijo: ¿qué le pasará al niño Praxedis, al joven Praxedis, que vino tan cambiado? No quería comer en la mesa principal de la hacienda, quería comer con nosotros los peones. Entonces, no porque un padre piense de una manera, el hijo va a pensar igual. No, somos libres. Y también se dan los casos donde se viene de familia progresista, revolucionaria, y los hijos o los nietos como que se van derechizando, van perdiendo color. Pero esto es así. Presidente, ¿qué implicaciones tiene que se trata de un crimen de Estado, como lo sostiene la Comisión? Y también el grupo interdisciplinario de expertos pide acceso a toda la información, no solamente al informe, sino también a peritajes, capturas de pantalla. Si se les va a proporcionar, ellos dicen que para avalar este informe, pues necesitan toda esta información. Toda la información completa. Es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. Mi instrucción fue: entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada. Y existe por el lado de la legalidad de los procesos judiciales lo del debido proceso, en el que no se pueden dar a conocer datos, ¿no? Pero también, si es un asunto de Estado, tiene que ver con la democracia, y la regla de oro de la democracia es la transparencia. La democracia es el poder del pueblo. Existe el derecho a la información. Y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo: secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada, no se conocían los nombres ni siquiera de los ministros. Todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros. Actúan como en el anonimato.
y eran conocidos por los abogados y por los fiscalistas, por los representantes de los grupos de intereses creados, pero no por el pueblo. El pueblo no los conocía. Hubo un tiempo en que se elegía a jueces, a magistrados, a ministros. Eran electos. Tienen mucho trabajo los que nos van a relevar para ir limpiando. Ayer veía yo un mensaje de una señora muy inteligente que decía, bueno, ¿y cuántos peldaños tiene la escalera? Porque se está limpiando de arriba para abajo, pero no se llega, ¿no? No se avanza. Pues sí, sí. Lo importante es no cansarse y seguir limpiando. Y esto va a dar frutos, está dando frutos. Eso nos está ayudando muchísimo. Imagínense, tenemos, se los comentaba, un estimado que en el tiempo que llevamos hemos obtenido ingresos extras por no permitir los privilegios fiscales de 1.700.000.000.000 de pesos. Pues por eso están enojados y por eso también yo estoy tranquilo y aguanto insultos. Como dice el dicho popular, así hasta yo. Le quiero preguntar. Aguanto, porque es mucho lo que se obtiene con la transformación, con el cambio. Y también es importante decir que se han portado muy bien los conservadores de México y los medios en México. Sí se compara con el resto del mundo, porque cuando veo yo lo que está pasando en otros países, no, pues estamos muy bien aquí, muy bien tratados. En Centroamérica, en América Latina, en el Caribe, en Europa, en todos lados. Que porque la primera ministra de un país se fue a bailar, hubo todo un linchamiento político. Sí, 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 sí. Tan importante que es bailar. O sea, ¿y por qué no va a ir a bailar? Sí, le hicieron un antidoping, sí. Pero así muchísimas cosas en todos lados.
Bueno, el cateo a la casa del presidente Trump, ahora lo que están haciendo en Argentina, están descalificando a la expresidenta Cristina. Creo que por 14 años, ¿no? 12 años. Inhabilitación política. Y ayer yo dije algo que tenía mis dudas. En la ley de austeridad republicana que se aprobó, que enviamos nosotros al Congreso y se aprobó, fue impugnada en el Poder Judicial y quedó sin efecto el que los servidores públicos estuviesen impedidos para trabajar en empresas saliendo de su cargo. Se lo quitaron, queriendo nosotros evitar lo que pasaba antes, ¿no? Calderón se fue de consejero de Iberdrola. Zedillo de una empresa ferrocarrilera vendió los ferrocarriles nacionales y a la empresa que le vendió los ferrocarriles nacionales, una vez que terminó, se fue a trabajar. Pero casi todos los directores de Pemex trabajaban, o algunos trabajan, en empresas privadas vinculadas al sector energético. Una promiscuidad política, económica, una inmoralidad. Pues imagínense cuánta información se llevan, información privilegiada. En el caso de Pemex, si con presupuesto público se llevan a cabo las exploraciones, se sabe dónde está el petróleo. Luego vino la reforma energética para privatizar el petróleo y ya sabían qué campos tenían petróleo, porque las empresas particulares se llevaron a trabajar a los altos funcionarios de Pemex, que tenían información privilegiada de la nación. Hace falta seguir llevando a cabo los cambios. Falta, pero se va avanzando. Sí, el Poder Judicial. Sí. Hoy la vamos a fijar con toda claridad. Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica, porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves. Y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad
a quien ellos decidan. Hoy vamos a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos, ¿no?, de qué se trata. No ocultar nada. Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Impunidad y corrupción. Sí, pero tiene que buscarse un mecanismo, ¿sí?, para que la justicia sea expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Y además hay delitos graves. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, a la maestra Elvester y a otros los juzgaron o los acusaron de lavado de dinero. Porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción. Entonces retorcían la ley porque lo que querían era encarcelarlos. Ahora es delito grave el huachicol, que no era. Es delito grave la corrupción, la defraudación fiscal, todo eso. Recuerdo, y esa es otra, de cuando a un dirigente magisterial, nombre humilde, lo detienen cuando querían imponer la llamada reforma educativa. ¿Y de qué creen que lo acusan? De lavado de dinero. Entonces se hicieron modificaciones constitucionales y ahora quieren dar marcha atrás a eso. ¿Habría más delincuentes en las calles con esto si se aprueba en la Corte? No, de todas formas hay que estar pendientes por los procedimientos. Acaba de suceder, detuvieron a una persona famosa en la Ciudad de México, de Colima, y hubieron actos vandálicos en Colima, lo mismo, propaganda,
quemaron camiones, se agarraron, creo que, bueno, a varios, pero